Hola a todos. Vamos a llamar a Nidia, a ver si Nidia está por acá. Ya, te estoy llamando. Nidia. Ay, ¿me ves? Hola. Bueno, Ahí bueno, está Nidia. bueno, ¿Cómo bueno. andamos? Bien, salvando inconvenientes técnicos con Don ¡Ay! Internet, con Don ¿Internet? Internet. Sí, sí, venimos flojitos de Sí. papeles hoy. Así que estamos ahí. Sí, en toda la ciudad te digo, estamos todos iguales. ¿Eh? Estamos todos ¿Vos iguales, en me toda la ves? ciudad Porque yo está el problema. te veo Sí, te veo pixelada. bien, te veo Bueno, perfecto, Nidia. Te veo y te vos escucho a mí. perfecto. Bueno, ay, bueno. ¿Sí? Bueno, ves perfecto la imagen, no yo. No, te veo perfecto, te veo perfecto. A Ay, ver qué ay, ay. pasa. Espero Bueno, que dure sí. internet un rato, que nos dure Sí, un sí, sí, ratito. sí. Hoy estuvo fatal. Acá en la zona sur estuvo fatal y nosotros tuvimos inconvenientes severos, así que por eso, bueno, Mm, estábamos bueno, espera, tratando de arreglarlos. de solucionarlo. Sí, sí. Sabrán entender los que nos miran que estamos todos con problemas de internet, si se corta un poquito se pixela, así que en eso no va a haber Sí, problema, Nidia. Quédate tranquila que va a estar bien. sí, de Estamos todos esperando modos que se... de todos modos tenemos que recordar que después esto va a quedar grabado y se va Sí, a ver en nuestros canales de YouTube, que ya después les vamos a contar, así que no hay problemas. exacto. Sí, 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 si no es acá, en algún lado lo van a poder ver. Así que tranquila. Sí, 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 es sí. cierto. ¿Cómo Bueno. andamos, Nidia? Bien, 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 por suerte bien, esto un poco acelerada, pero bien, pum para Y arriba. sí, porque cuando uno siente que internet se le corta, Sí, como que te agarra la... ¡Ay, sí, ahora qué hago! sí, sí, sí. Porque es así. Pero Así bueno, que, no, pero bien, bien. sabemos que es lo que hay. Sí, hola Emma, hola Lore Hola Lore, ahí la Medicina. entro aquí. Ahí vamos saludando unos minutitos antes hasta que se pueda unir la Sí, gente y después sí ya vamos a ir dale. Sí, eh, arrancando, cómo no. arrancando. Damos dos Sí, minutitos sí, porque sí. son y 30 recién clavaditas. Hola Fabricio Fabri, Copari, hola con el Ricardo, dedito. hola Ricardo Ravaroto que se acaba de unir. Hola, ahí hace así. Ahí está, dedito, Hola muy bien, amigo. dedito. Sí, No los vemos, pero podemos mirar lo que sí, escriben, lo que hacen, así sí. que eso Hola sí. Natalia. Oh, gracias Emma, gracias una amiga. Así que bueno, vamos viendo. Hola Fiore, otro dedito. Sí. Se van conectando. Sí, sí, se van conectando, así que. Día Hola nublado hoy, Nidia ¿eh? Gaby, Fresquito. Sí, Ah, sí. Hola, Sabri es amiga mía de la escuela. Ah, Hola, sí, sí, Sabri. se van uniendo los amigos, se van uniendo los amigos. Vani, hola, Vani. Sí, ahí con Ricardo está Marcela también, así que Pequita. los compañeros vamos, así que buenas Gracias a tardes. todos por estar. Sí, Gracias sí, por sí. estar. Es muy importante para nosotros. Muchas gracias. Sí. Bueno, vos querés que Bueno, iba a ser un empezar. día, Sí, una charla también interesante, la de hoy. sí, sí. Cómo pensar una educación inclusiva, ¿no? En tiempos de pandemia. Queríamos ofrecer eso. Marce, ahí se siguen. Fuerza, nos dicen por ahí. Vamos, Gracias, vamos que gracias. internet llega. Gracias, Clau. Esa es una amiga. Gracias. Sí, sí, hola. Sí, es un tema muy, muy interesante y apasionante, por lo menos para nosotras dos, que son. Hola, Lau, se nos une desde España. Lorena desde Hola, San Lau. Nicolás. Hola. Con la Este, diferencia horaria, Lau, debe estar sí, sí, dormida. sí, sí. Eh, Gracias por estar. Sí, sí, por supuesto que sí, gracias por estar y por bancarnos, porque hoy dijo Laura, si no me vence el sueño, me uno, así que se ve que todavía Está está ahí. despierta. Para nosotros decía que este tema es muy importante, sobre todo porque somos dos apasionadas de Sí. la inclusión, entonces por eso. Así que bueno, si vos querés, Gaby, vamos iniciando por respeto por ahí a los que están presentes.
y Dale, después los sí, cómo demás que no. se vayan uniendo en todo caso. Sí, por Entonces, supuesto. eh, ante todo, buenas tardes para todos y para todas nuestros seguidores y quienes se van uniendo en este momento. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y en esta oportunidad nos posicionamos pensando en incorporar en nuestro proyecto la temática inclusiva, verdaderamente porque nos apasiona demasiado este tema, que también es atravesada en este contexto de aislamiento social global, pero digamos les atañe a todos, pero puntualmente queremos ver la realidad en nuestro país y en nuestra región. Sí. Bueno, nuevamente y para aquellos que por primera vez se conectan con estas propuestas quincenales que venimos haciendo, quiero hacer en primer lugar las presentaciones porque por ahí nos iban preguntando, bueno, Nidia a qué se dedica o Gaby a qué se dedica, bueno, entonces vamos a hacer las presentaciones pertinentes y quería recordarles que Bueno, me acompaña la psicóloga Gabriela Peppermans, que ella es, bueno, se desempeña como tal justamente, independientemente de esta profesión, es docente de nivel inicial y se desempeña también en un gabinete psicopedagógico de dos escuelas de mucho renombre de aquí de la ciudad de Rosario. Así que su trabajo es por demás de brillante. no, tampoco para tanto. Nidia. No, no. Bueno, Gracias, Nidia. Te agradezco de corazón. Nidia es una excelente amiga que nos conocemos hace muchos años y compartimos esta loca locura de educar. Nidia también es docente de nivel inicial, es profesora de nivel inicial y licenciada en Ciencia de la Educación. Trabaja en los institutos terciarios de formación docente y también en nivel inicial, así que, y muchos años viene trabajando con una, esto, así que mucha un- experiencia, Nidia. una, una vasta experiencia. Bueno, Exacto. ahora después de habernos tirado un poco de flores, eh, quería Nos contarles, queremos, Nidia. nos queremos, sí. Para dar inicio de esta charla que la vimos como muy interesante justamente, el tema inclusivo, sobre todo en este contexto, quisiera ante todo puntualizar que como adultos acompañamos a niños, jóvenes y adolescentes atentos a sus necesidades y justamente como adultos responsables debemos darles la apoyatura emocional necesaria, además de brindarles la asistencia educativa que les permita potenciar las habilidades y el desarrollo integral necesario para provocar en estos niños, jóvenes, adolescentes, un concreto desarrollo individual. Entonces, en primer momento, quisiera puntualizar aquello que como sociedad tenemos incorporado, pero no definido, a qué hacemos referencia cuando hablamos de incluir. Y entonces puedo inferir y de modo sencillo, eh, digamos, qué es incluir, porque a ciencia cierta muchas veces hablamos de inclusión, lo mezclamos con integración y realmente no sabemos de qué estamos hablando. Entonces, incluir implica aceptar al otro, en este caso niños, niñas, adolescentes y adultos, tal cual son, con sus fortalezas, sus debilidades, posibilitando su inserción social en espacios en donde los diversos actores van tejiendo diferentes entramados. Y esto, yo quiero decirles que intentamos en este espacio abarcar los diversos niveles educativos, dejando abiertas estas Ujú. posibilidades que nosotros damos así como de charla para que cada uno lo adapte a su realidad. No nos vamos a Exacto. dedicar exclusivamente al nivel inicial o al nivel No, primario, simplemente vamos a hablar dentro de una generalidad, que es lo que nos atañe dentro del sistema educativo formal. Por supuesto que entonces, llevándolo al área educativa y recordando que la escuela debe ser el agente de socialización por excelencia, de vinculación social, la escuela debe sostener intentando generar igualdad de oportunidades y equidad educativa. Qué ujú, palabras tan abarcativas y tan ujú. importantes. Sí, Entonces, en este sentido, la escuela visualiza
a sus alumnos como sujetos de derecho. O sea, todo esto enmarcado en un escenario de diversidad. Es entonces que se piensa la inclusión como forma de una respuesta proactiva a la diversidad de estudiantes, concibiendo las diferencias individuales, no como problemas, y atención a esto, sino como oportunidades para enriquecer el aprendizaje. Por ello, el objetivo puntual de esto, de la inclusión, es acompañar a niños, a niñas y adolescentes en el sistema educativo formal en esta incorporación que ellos van haciendo progresivamente. Entonces, es en donde las diversas instituciones educativas les posibilitan un abanico importantísimo de oportunidades y escuchen esto, adaptándose a los alumnos y a las alumnas y no los alumnos y alumnas a la institución, como es lo que veníamos sabiendo, lo tan mentado de integración. O sea, el alumno se adaptaba a la institución. No, no Claro, es sí, esto. sí, sí, sí. En este sentido, la inclusión indica que como escuela, como institución social, debemos adaptarle un espacio físico y adaptarnos como institución escuela a estos niños que necesitan ser incluidos. Entonces, Exacto. ante este planteo así muy genérico que hice, quisiera ver, Gaby, ¿qué podés contarnos acerca de la escuela inclusiva y en consonancia con ella, qué es la educación inclusiva? Esto, en este sentido, me interesa preguntártelo atento a que uno de los tres pilares fundamentales de la educación santafesina es la inclusión, pero conjuntamente con la calidad educativa que nos lleva a repensarnos y a posicionarnos, a pensar en la escuela como un espacio social el cual habitamos todos y todas. ¿Qué podrías vos decirnos ante todo esto que es heavy? Es mucho, es mucho y vamos a tratar de acotarlo de una manera que entre en este pequeño espacio. Dale, dale. Mira, Nidia, sí, me gustaría decir que llamamos a escuela inclusiva pensando que la escuela conformada como tal está construida por diferentes actores, ¿sí? Que favorecen su pluralidad, interculturalidad y multidisciplinariedad. Palabras dificilísimas y súper largas, pero que Sí, tenemos que tenerlas incorporadas sí, porque eso nos habilita en otros procesos de aprendizaje y de pensamiento. Es entonces que podemos llamar escuela inclusiva, ¿sí? Al espacio formal en el que tanto niños, jóvenes y adultos compartimos aprendizajes que van más allá de los orígenes socioeducativos o económicos individuales de cada persona. Entonces, en ese grupo incorporamos a todos, aquellos que tengan dificultades o no, ahí estamos todos en la escuela. Entonces, en esta escuela habitan todos, niñas y niños, ¿sí? Que gozan del derecho inalienable a la educación, a la igualdad de oportunidades. La escuela inclusiva está diseñada para niños de edades homogéneas, con diversidad de necesidades, de habilidades y competencias, ¿sí? A los que les brindará el apoyo personalizado necesario, basándose en la premisa de qué, de que más allá de las similitudes, todos somos distintos del otro, ¿verdad? Pero debemos pensar, Nidia, si devenir escuela inclusiva provoca per se devenir en educación inclusiva. claro. ¿Qué sería la educación inclusiva? Mira, déjame retomar unas palabras del doctor Daniel Valdés, que en su libro Colibrí dice, la educación inclusiva no depende de voluntades individuales, sino de políticas de Estado. Y en esto tenemos que trabajar todos, padres, docentes, escuelas, profesionales, políticos, porque hay que producir y hay que exigir políticas inclusivas reales y sustentables en el tiempo, ¿sí? Hablar de educación inclusiva es hablar de que corremos la mirada. ¿De dónde? De la discapacidad. Pasamos de la discapacidad al sujeto. Claro, Entonces, ya no tenemos al autista, al síndrome de Down, al que tiene dificultades del aprendizaje. No. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué miramos? Miramos a Juan, a Pedro y a María que aprenden de otra manera, ¿sí? Y que todos estamos dentro de un mismo salón. Y digo, estamos
porque el docente también es sujeto de aprendizaje en el momento que lleva a cabo el acto de enseñar, ¿verdad? Y este cambio de foco, este cambio de mirada, Nidia, obedece a la idea de respetar los derechos humanos, ¿verdad? Y el de la construcción de ciudadanía, que se tiene que dar dentro del ámbito escolar. Yo sé que vos esto lo venís trabajando hace rato desde tu lugar y me gustaría invitarte a que nos cuentes brevemente, porque también es muy largo, un poquito acerca de los derechos del niño, por sobre todo en este periodo de pandemia, cómo lo podemos llevar. ¿Cuáles serían los derechos que vos me podías mencionar en este momento? Mm, ay, difícil Te lo tiré que la me... pelota. Claro. Bueno, a ver, bien, bien. Es un tema que se puede abarcar desde inmensas e intensas aristas, que vamos a tratar de llevarlo un poco a lo que nos atañe en este momento. Posicionados dentro del marco constitucional y acorde a los derechos inalienables, este término lo utilizamos siempre, Sí, a los que los ciudadanos argentinos podemos acceder, o el ciudadano común argentino puede acceder, debemos tener en cuenta la igualdad de oportunidades y la participación. Esto es, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tienen derecho sí, a ser incluidos en el mejor lugar para ellos. Y este espacio, en donde se los incluya, debe ser sostenido por las familias, sostenidos con compromiso, con respeto, con tolerancia, que ya vamos a hablar un poco más adelante. sí, En este sentido, tenemos que pensar que no solo a nivel constitucional se contempla o se regula el derecho de aprender y de enseñar, sino también que tenemos que pensar que a la luz de la ley 26.206, que es la ley de educación que en la actualidad nos regula el ejercicio del enseñar y el aprender, está enmarcado y está todo esto inmerso. Esta ley es una ley muy joven, se sancionó en el sí, año 2006, entonces digamos que tiene aristas que todavía no han sido muy explotadas. Más, a veces cuando hablamos con las alumnas, por ejemplo, en los profesorados, no se tiene noción siquiera de que hay una ley nueva, una ley tan reciente. En consonancia con esta ley está la ley sí. 26061, que se posiciona, es muy larga, por eso la nomino con el número nada Sí, más, está bien. que se posiciona precisamente sobre la cuestión inclusiva para que Sí, niños, niñas y adolescentes puedan acceder a ella, o sea que pueda acceder a la educación. Son ujú, como dos leyes monstruos, dos leyes muy grosas sí, que se compensan unas con la otra. Y es así entonces que en ella se perfila la educación virtual en función a educar en la eficacia y con calidad educativa. Eh, pero realmente, Gaby, estamos muy en pañales en esto todavía. sí, Es así, es sí, triste porque por más que se le pone el hombro, el pecho, pero estamos como docentes, como escuelas, en pañales. sí, Pensemos también que internacionalmente la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, la Convención de los Derechos del Niño, puntualizan que se debe asegurar a los niños el acceso a bienes sociales, educativos y de salud. Y escucha esto, porque esto es acá donde viene quizás la cuestión, digamos, que se confunde a veces entre inclusión e integración. Porque ¿qué te sí, dicen en ambas que se incluye y se integra? Gozando los niños de plenos derechos para desenvolverse en la sociedad a la que pertenecen. Y esta debe apoyarlo, o sea, la sociedad debe apoyarlo dentro de los marcos de las estructuras comunes, de educación, salud, servicios sociales, porque los avala la Constitución y estas leyes tan importantes que yo mencioné antes. Y, sí, y pensando en este derecho a la educación, ¿por qué yo digo que la Convención de los Derechos del Niño preserva los derechos del niño? ¿Qué son los derechos? Justamente, entendemos por derechos, es un conjunto de normas jurídicas
que preservan a las personas hasta cierta edad. Entonces, en estas franjas etarias que nosotros manejamos en la educación, están preservados todos sus derechos. Ahora, pensando en el derecho a la educación, y para que se cumpla el derecho a la educación, inalienable por cierto, en este contexto de aislamiento obligatorio, ¿vos cómo pensás que debería ser el acompañamiento docente para llevar a cabo la inclusión desde la virtualidad, Gaby? ¿Qué podrías Ay, decirme? sí, es un Toma, te tema, devolví la es un pelota. tema, sos mala, es un tema muy amplio, es un tema muy amplio, pero digo amplio porque hay tanta diversidad de maneras de bajar estos, como tantos docentes, como tantas escuelas, como tantos alumnos, porque no hay un método, ¿no? No hay un método, tenemos que bajarlo según cómo podamos hacerlo cada uno de su lugar. Me parece que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los que tienen que tener y recibir apoyo para poder arrancar con esto son los docentes. Los docentes deben poder comprender lo que está pasando en este periodo de pandemia, que lo comprenden y muy bien, y ver cuáles son las estrategias para intervenir desde este lugar, ¿sí? Estas estrategias que tienen que ser muy pensadas sobre la marcha, sobre la práctica, porque no tenemos antecedentes a nivel mundial de una pandemia que haya provocado cerrar las escuelas de un día para el otro y tener que comenzar a trabajar desde la virtualidad. Entonces, lo que sí sabemos es que, bueno, el uso de tecnologías, hoy retomando un poquito esto que vos decías de los derechos, hablando sobre los derechos, no está para todos por igual, Nidia, ya sea para docentes como para alumnos, ¿sí? Y es aquí donde se abre la brecha entre los que tienen posibilidad de tener elementos tecnológicos, computadoras, internet, y entre los que no. Entonces, surge un poco el cuestionamiento, o me lo pregunto, ¿no? Desde este lugar, si se está vulnerando o no el derecho a la educación. Es en esta instancia que la docencia general debe buscar alternativas para educar y sostener los procesos de aprendizaje con estrategias posibles, pero que a veces no alcanzan. Sabemos que las estrategias a veces no nos están alcanzando. Entonces el docente necesita, por sobre todas las cosas, sostener al niño desde lo emocional. Para mí es la base, sostener al niño desde lo emocional, para luego poder sostener el quehacer pedagógico, ¿sí? Nosotros siempre hablamos de la famosa tríada educativa, contenido docente alumno. Bueno, yo creo que esto lo tenemos que convertir y tenemos que armar una nueva tríada Nidia, que se llame docente, familia, alumno. En este contexto de pandemia, los padres son quienes nos colaboran con la ejecución de los contenidos que estamos enviando, ¿sí? Yo siempre le digo a los papás de mis alumnos que ellos son la voz, mis ojos y mis manos, porque yo no puedo ejecutar el contenido con los chicos, los tienen que hacer ellos desde sus casas. Pero esto a su vez dificulta el trabajo docente. ¿Por qué? Porque no podemos evaluar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin duda que esto de la Para, evaluación es un tema que lo vamos a dejar ahí con un pincho para porque es la para hacer próxima. una reunión exclusivamente de esto. Pero bueno, en este proceso los papás tienen que saber que las escuelas están acompañando, que los docentes están acompañando, ¿sí? Que no están solos. La escuela sabe que tenemos que repensar los contenidos que estamos enviando, que en algún momento se van a tener que volver a revisar en un futuro, pero la contención emocional no, es trabajarla hoy. No hay tiempo para dejar la contención emocional. Es por eso que hay que darle tanta prioridad al vínculo pedagógico, Nidia, que va más allá del contenido que podamos enviar o no. Nosotros ya sabemos. Y ese trabajo se hace con todas las familias, ¿sí? Con las familias que tengan niños con discapacidad o no. Con Tal todas las cual. familias tenemos que abordar y trabajar el vínculo pedagógico y la contención, porque hoy nos necesitan, no solo hoy, siempre nos necesitan todas las familias. Yo creo que la virtualidad, bueno, llegó para quedarse, Nidia, y debemos desde este lugar transformar nuestras prácticas educativas como docentes. Por supuesto que también depende del acompañamiento de políticas públicas, porque hay muchas cosas que dependen de ellos. Entonces, te diría que, bueno, incluir desde la virtualidad mmm, no es más ni menos que garantizar de qué forma, de la forma que no sea posible, de que todos, ese todo con mayúscula, con comillas, negrito, todo lo que le quieras poner, que ese todos los integrantes de la escuela estemos dentro de ella.
ya sea a través de un Zoom, de una videollamada, de un vivo por Instagram, de un mensaje de texto, de un WhatsApp, pero el docente debe pensar su práctica en otros entornos que van más allá del salón de clases, pero que contenga casi de la misma manera, y digo casi porque sabemos que no es lo mismo a través de la virtualidad, pero que contenga a todos sus actores. Y hoy los docentes lo están haciendo y lo están haciendo muy bien, cada uno repensando su práctica, viendo de qué manera, cómo bajarlo según sus alumnos, la necesidad de sus escuelas, pero están trabajando en este proceso. Es un proceso largo, nos sorprendió a todos, pero se está trabajando, Nidia, y muy bien. Sí, sí, Gaby, en eso estoy ampliamente de acuerdo con vos, por supuesto que sí. Como yo digo, hay que sacarse el sombrero frente a los docentes y especialmente a la docencia santafesina, porque en 48 horas nos pusimos la mochila virtual al hombro y sacamos de donde no teníamos, como los magos, para empezar a ejecutar clases virtuales. Cada uno desde su lugar, especialmente viendo qué estrategia se implementaba para poder llegar a esos niños que estaban en sus hogares y cuál era la mejor para que sirviera en ese momento y qué es lo que estamos aquí y ahora. Y lo estamos consiguiendo, sí, pero a costa de Sí, mucho sacrificio. sí, Yo pienso en aquellos que no tienen las posibilidades de conectividad realmente, eh, sí, son sostenidos desde las instituciones. Vos sí, fíjate que hay instituciones que van a repartir insumos y van las docentes agregando fotocopias o notas o papeles hechos desde sus hogares y con plata de su bolsillo, sí, entonces, para repartir entre los alumnos. Entonces, esto está pero excelente porque no solamente está saliendo el ser docente, sino también el ser solidario que tiene el docente sí, santafesino, a una sí, costa de poner su propia integridad física en riesgo. Si no, sí, Gaby, fíjate, por ejemplo, el ejemplo que nos daban los otros días por los medios, los docentes que iban a las islas a llevar insumos sí, sí, en embarcaciones propias o de conocidos. Eh, yo tengo, y quien me gustaría ponerlo en este momento, un ejemplo muy claro de una amiga muy querida, Adriana. sí, Si está escuchando ella va a saber de qué se trata. Eh, para el día 28 de mayo, el Día de los Jardines de Infantes, ellas con sus compañeras le confeccionaron bufandas a sus alumnos, porque están en una zona vulnerable y sabían de la necesidad de estas bufandas. Y ellas se fueron a llevarlas en el contexto de pandemia, en este sí, sí, entorno sí. en donde no se podía salir a la calle, pero le fueron a llevar. Entonces, esto es lo bueno y esto es incluir también al desposeído, no solamente Seguro, el incluir al alumno con capacidades diferentes. exacto, exacto, Eh, realmente es apasionante este tema, pero me parece que sí, vamos como por diferentes aristas y a lo mejor vamos a ir encauzándonos en lo que realmente debemos, que es esto de incluir. Entonces, pienso, si opinas lo mismo, de ofrecer algunas pautas orientativas para quienes nos están escuchando, como para repensarnos conjuntamente la posibilidad de ser inclusivos, no ujú, solamente ujú, desde las instituciones educativas, sino como familias, sí, como sociedad, como exacto. comunidad. Entonces, ¿te Sí, sí, sí. parece que tiremos Por algunos tips? supuesto, Lidia, porque en realidad, como bien dijiste, no es solo con la escuela, tenemos que ser inclusivos en todos los ámbitos, porque esto es algo que se aprende y tenemos que aprenderlos todos. Entonces, me parece que hay que trabajarlo mucho más allá de la escuela. Bueno, hoy trabajamos desde este lugar, pero es sembrar un pequeño granito de arena para futuro. Sí, dale, lo pensamos juntas y vemos Ok, qué ok, podemos opinar de esto. podríamos decir que en primer lugar y sobre todas las cosas, bueno, lo que venimos diciendo y por ahí iba mirando que compañeras iban replicando también, sostener el vínculo pedagógico y el vínculo emocional. Lo virtual sabemos que no es el reemplazo de lo presencial, de toda la presencialidad que nosotros tenemos en esa impronta cuando apenas pisamos el aula. Lo virtual tiene Sí, su propia lógica y en cierto modo nos condiciona las formas de trabajo, justamente por ujú, esto que hablamos antes de tener o no los dispositivos
y la accesibilidad. Pero en este contexto, lo más importante en cuanto a lo inclusivo sería eh, construir lazos, porque lo complejo está y lo estamos atravesando y estamos acá en Exacto. este momento y pasando y tratando de sostenerlo lo mejor posible. Lo necesario es sostener y hacer eje en lo emocional, porque los Mm. aprendizajes no solo son de contenidos y no solo son referentes a los contenidos. Sabemos que si hay un buen sostén emocional, el contenido se va a aprender. Entonces, podemos verlos, luego repensarlos, recontrapensarlos a estos contenidos, a los aprendizajes que queremos instaurar en nuestros alumnos, pero las emociones no se pueden ver después. No podemos No, controlar ni sostener emociones después. Entonces, este sería exactamente. uno de los tips fundamentales. Sí, el pilar de todo esto es la contención emocional, sin Tal duda, cual, para tal cual, familias, para niños, para docentes, para todos, ¿eh? Porque nos tal tenemos que cual, contener todos y tenemos que encontrar espacios donde poder contenernos todos. tal cual. Me parece que también es necesario recordar lo que ya dijimos un poquito antes, pero lo vamos a retomar, el compromiso de la tríada, Nidia, esta tríada que hablábamos antes, docente, familia, alumno, en donde todas las partes tienen que sostenerse entre sí, como un entramado, ¿sí? Para que se dé la enseñanza, aprendizaje, si no no se va a dar este proceso, Claro, el cual depende sí o sí de la constitución del vínculo pedagógico. El conocimiento se construye a través de la motivación y de la certeza, ¿verdad? Y sin ellas no se va a dar este proceso. Entonces tenemos que trabajar unidos, familia, escuela, alumnos, para poder continuar. tal cual, tal cual. Vos hablabas recién de la tríada, esta famosa que inventamos nosotros, la tríada. Vamos a patentarla. Sí, claro, y yo pienso que en el compromiso familiar no se debe visualizar solamente hacer la tarea que las señas mandan, hacer esto que, cómo joden las señas con estas tareas que mandan, sino ver esa tarea como una construcción de conocimiento. Es Ujú. un conocimiento que a nuestros hijos o a su hijo, señora, a su hijo, doña María, le va a Sí, servir para su vida. Entonces, exacto. llevar esta construcción de aprendizajes al plano de la cotidianeidad. Y en estos días también, porque escuchamos muchas cosas continuamente, y por ejemplo en la tele decían enseñarle a los niños más pequeños a doblar su ropa, acomodarla, doblarla por la mitad, en Ujú. eso estamos enseñando particiones, estamos enseñando mitades, a Sí, barrer, estamos viendo superficies, en fin, son todos contenidos que nos van a servir para la vida útil en la sociedad. Eh, exactamente. yo digo, aprender, y esto viste que yo siempre tiro alguna frase, en este caso del Juan Carlos Tedesco, que dice, aprender a hacer con H, de todo lo Sí, que hacemos, para llegar a ser con S, y en este sentido trascender. Esto es, hacer en todo aquello que sea procedimental, pero que nos lleve sí, a hacer actitudes para trascender como personas. Y esto me parece hermoso como definición. tal cual, Nidia. Y yo veo que, por ejemplo, se me ocurre pensar, Montessori educaba para la vida. Mm. Sí, Y sí, confrontándolo a nuestra realidad, por ejemplo, en Finlandia te educan para la vida y a los adolescentes, tuve la oportunidad de verlo en la inmersión pedagógica, hay una materia que se llama economía doméstica en la cual mira, los alumnos toman clases de cómo desarrollarse o desenvolverse. ¿Por qué? Porque ellos se independizan de las familias a los sí. 17 años. Entonces, Mm. tienen que estar dentro de su currícula esta cuestión de enseñarles a desenvolverse en la vida, a saber cuánto va a salir un pimiento que compren, o a saber cocinar una torta, a limpiar un piso o a limpiar los enseres que utilicen para la cocina. Esto es Claro, aprendizaje para la vida. Entonces es exactamente. fabuloso y a esto tenemos Oh, que apuntar en la cuestión sí, inclusiva. Porque claro que sí. esto es inherente a todos, esto es inherente al chico que Exacto. tiene problemas de aprendizaje, al chico que tiene discapacidades o al chico que es Sí, sí, brillante sí. en las matemáticas, por ejemplo. Sí, pero no se puede relacionar desde lo emocional, tal vez. Exactamente,
exactamente, Todos tenemos una pata para trabajar y tal eso es cual, incluirnos a todos, ¿sí? Me exactamente, parece también dentro de esto muy importante que los docentes nos formemos, Nidia. El docente debe buscar, debe aprender y posibilitar nuevas estrategias de enseñanza, haciendo lo mejor que pueda, por supuesto, con lo que sabe, pero sí rompiendo estructuras, superando barreras, rediseñando formas de trabajo y atreviéndose a innovar, idea. Algo que nos cuesta mucho a los docentes porque estamos acostumbrados a trabajar siempre de la misma manera. Entonces, es algo a empezar a trabajar. Y para eso necesitamos amigarnos con la tecnología, primero, porque hoy la tecnología es la que mueve el mundo, para poder desarrollar nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje. Eh, También tenemos que tener presente que, bueno, que los docentes no somos telemarketers, porque he escuchado mucho de tal esto por ahí cual, dando tal vueltas, cual, ni tal que los cual, padres son docentes particulares, tal ¿sí? cual, Simplemente somos adultos de ambos lados disponibles para este proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ahí se me viene a la mente recordando frases que vos siempre decís acerca de Freire, que Freire habla de la mm, educación bancarizada, ¿no? En donde sí, el niño y la niña no es un depósito de conocimientos. Entonces, debemos respetar los tiempos de todos y cada uno, y eso incluye respetar el tiempo del niño, el tiempo de los padres y del tiempo de los docentes, porque estamos todos en este proceso de enseñanza-aprendizaje y cada uno desde su lugar tiene que aprender algo para poder darle algo al otro. Así que es tal cual. importantísimo respetar esto. Tal cual, tal cual. Vos sabés que yo, mira, mientras te escuchaba iba pensando esta cuestión de que, bueno, mis compañeros que por ahí pueden escucharme y quienes me han visto el desarrollo de mi tesis de inclusión, yo puse un ejemplo que no sé si es mío o lo encontré por ahí, lo tomé, pero que en cuanto a la construcción de conocimientos, los alumnos, los Sí, sujetos en condiciones de estar aprendiendo, yo lo pongo como un ejemplo de una mesa con sus sí, patas, que son los sostenes. Entonces, arriba de la mesa está el alumno con todos sus saberes previos, con sus contenidos aprendidos o no, con sí. todo lo que va llenándose del medio ambiente, que no son, pueden ser contenidos, sino pueden ser experiencias también, porque de las experiencias malas o buenas se aprende. Ujú. Y abajo, las cuatro patas de la mesa, están justamente Sí, lo que vos hablabas de la tríada recién, que sería, pero en vez de tríada sería las cuatro patas de la mesa, que sería los contenidos que vamos a tratar de subir arriba de ese tablón de saberes, la sí, familia, importantísima, la sí, comunidad y la escuela, por ujú, supuesto. Entonces, exactamente. es una común unión, como digo yo, en la que se trabaja Ujú, o se debe trabajar. claro, sí, Entonces, sí, 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 yo a esto le agrego también que es sumamente importante la práctica solidaria entre la familia y la sí, escuela, pensando en prácticas singulares que permitan el disfrute, porque los aprendizajes deben ser placenteros y no imposiciones culturales. Me ponen, como vos hablabas recién de la educación bancarizada. De nada sirve incorporar ujú, contenidos que lo van a incorporar de momento, pero no los van a aprender para su vida. ujú, Se perdió ante lo virtual el espacio de las cercanías. Y en sí, este sentido debemos resignificarlos en función justamente de lo virtual, pero resignificar ujú, los lazos, resignificar sí, la contención. Y en este sí, sentido, y es una cosa que hoy cuando charlábamos entre nosotras a ver cómo lo íbamos a abordar, cuando decíamos sin dejar de lado aquellas familias, porque sabemos que lo iban a preguntar también, aquellas familias en donde hay adultos que no están alfabetizados y no saben cómo apuntalar a sus hijos en edades escolares, no tienen exactamente. referentes como para poder ayudarlos. Entonces, ¿qué hacemos con esto? No lo podemos esconder debajo de la alfombra y Y decir que no, todo está bien, porque esta gente no, también ni, necesita ser apuntalada. Estas familias ponen todo para este acompañamiento de sí mismos, pero a veces no les alcanza porque no pueden sostener ujú, el acompañamiento de sus hijos. Entonces, exacto.
yo Exacto, di, Nidia, vos pensás que para poder dar, primero hay que tener, ¿no? tal Es cual, por lo que tanto los padres necesitan este acompañamiento del docente para que, ojo, no solamente en periodo de pandemia, esto hay que hacerlo toda la vida, en todo proceso educativo, pero los papás necesitan este acompañamiento para poder dar a sus hijos, por sobre todo en este momento tan específico. Entonces, este trabajo lo tenemos que hacer de manera permanente con los papás. Esto que estás diciendo, de que puedan reconstituirse ellos para luego poder dar. claro, claro. Justamente yo pienso en esto, que un poco nos corrimos desde la docencia presencial de nuestro espacio de confort y ahora debemos reacomodarnos todos a la virtualidad para poder colaborar también con esas familias que nos necesitan. Y es todo una retroalimentación y todo un reacomodarnos, no solamente como escuela, sino como sociedad, como políticas Ujú, públicas también. Entonces exacto. es importantísimo en este sentido la colaboración que como escuela debemos brindarles también a las familias que nos necesitan. Sí, ni idea. Esto de, bueno, voy a retomar esto que vos hablabas de la virtualidad, que lo dijimos en nuestro último encuentro. Nosotros vamos a seguir sosteniendo esto de ordenar la virtualidad y limitar Sí, su uso, sí, ¿no? tal cual. Porque si bien es necesario, es lo que hoy nos une, pero debemos desinstalar esta cultura electrónica para que el niño no viva conectado de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde con tareas o con jueguitos online, sino que tenemos que empezar las familias a acomodarnos para poner horarios para todo, horarios para la tarea, horarios para el juego, desde la virtualidad me refiero, ¿no? Y también es muy necesario que aprendamos a convivir con la diferencia. Tal, Ojo que esto hay que hacerlo siempre, ¿eh? En pandemia o sin pandemia. Aprender a convivir con la diferencia es hacerlo siempre. Pero hoy más que nunca tenemos que aprender a convivir con la diferencia, porque tenemos que pensar que el otro es mi par, no tengo que inferiorizarlo, mi otro no es una amenaza, ese otro es mi igual y gracias a ese otro yo voy a crecer y me voy a nutrir y me voy a construir como sujeto, ¿sí? Ese otro está más allá de la virtualidad y aunque yo no lo pueda tocar, no te puedo tocar, pero te puedo ver a los ojos, te puedo hablar, te puedo escuchar y puedo hacer lazo y puedo hacer vínculo igual. A ver, ¿es igual? No, no es igual, porque es insustituible lo presencial. Ya lo dijiste, bueno, en un comienzo de la charla. Pero tenemos que aprovechar este recurso que nos acerca. No es lo mismo a no tener nada, a poder mirarnos, a poder escucharnos y a poder vernos y hablarnos, ¿sí? Que haya una retroalimentación. Entonces, eso hay que sostenerlo. tal cual, porque aparte en este sentido los docentes somos contenedores también, aparte esta otra, es otra de nuestras funciones, contenedores no solo de nuestros alumnos, sino también de las familias, de los padres, Uh -huh. porque todos necesitan de nuestro acompañamiento, así como nosotros también necesitamos de acompañamiento, y que para eso Lo están dije de entrada. nuestras familias Sí, sosteniéndonos. sí. Y me hace pensar en esta cuestión que está tan mentada en este momento, la pedagogía de la ternura, Uh -huh. que por ahí nos dice que debemos transmitirles a nuestros alumnos, ya sean niños, sean jóvenes o sean adolescentes, le debemos transmitir confianza y aprovechar la virtualidad para animarlos a que hagan volar su imaginación y su creatividad a la hora de resolver actividades. No hay un solo camino, hay infinidad. Entonces, que aprovechen los que puedan y como puedan. Los Sí, sí, docentes en este sentido debemos ser innovadores y creativos. ¿Por qué? sí. Buscando innovar en las propuestas educativas para que las respuestas no sean ni abiertas ni únicas, perdón, ni cerradas ni únicas. Tienen que Ni tener únicas. respuestas abiertas justamente para que ellos puedan ir buscando el camino por el cual encontrar la respuesta. Sí. Esta retroalimentación que haríamos de este modo es el abanico de posibilidades que podemos abrirle al conocimiento y es infinito, por cierto que es Claro que sí. infinito. Y de este Sí. modo el niño, el joven, el adolescente puede llegar a resolver situaciones problemáticas, ya decíamos recién, por caminos diferentes e insólitos. Que se anime a Claro. preguntar, a cuestionar, no sé, favoreciendo así el desarrollo del pensamiento crítico. Esto Estos espacios los debemos, tiene que favorecer el docente.
Exactamente, exactamente. Sí, Por eso yo decía, el docente debe ser creativo e innovador para favorecer claro, estos aprendizajes. Acá procesos, estoy claro. leyendo que una de las compañeras, Maribel, dice, la pedagogía de la ternura es el camino para el aprendizaje con sentido, y es real, Ujú, es real. sí, El niño se debe aprender, o el estudiante se debe animar a preguntar, a cuestionar, eh, y de este modo podemos avanzar en todos los niveles educativos. Y en todo este proceso debemos trabajarlo y sí, acompañarlos con amor. Que no tengan nuestros alumnos miedo a equivocarse, porque justamente del error surgen los esquemas de conocimiento. Eso tan mentado que nos marcaron a fuego cuando hacíamos el profesorado o cuando hacíamos la facultad, ensayo error, ensayo error, ensayo sí, error. Eh, y fíjate que yo siempre, viste, como buena jovata que soy, buena vieja, siempre cuento las anécdotas, y entre esta es una que tuve en carne propia y en mi vida. Y es que en séptimo grado, yo terminé séptimo grado con 11 años, ah, porque, bueno, en chiquita, ese momento no se regulaba tanto el tema de los ingresos hasta el 30 de junio y sí, demás. Bueno, entonces terminé séptimo grado con 11 años. Cuestión de que, viéndolo con ojos de adultos en este momento y ahora, me costaba mucho la abstracción, y por lo cual me costaban muchísimo las matemáticas, porque había ejercicios, situaciones problemáticas que no las podía resolver, pero porque claro, estaba sí, con sí, un plan de alumnos de séptimo grado, una niña de 11 sí, sí, años. claro, sí, 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 Entonces tenía una maestra de matemáticas que me lo marcó, y creo que, como dicen los psicólogos, si lo estás contando es porque te marcó y a fuego, que me dijo, nunca vas a llegar a nada en la vida. Entonces, digo, bueno, linda. eh, claro, Vamos a buscarla. claro, me marcó porque yo no podía resolver las cuestiones matemáticas. ¿Qué tendría que ver? Porque, bueno, después fue mi camino por lo social, pero Claro, eh, ¿cómo me marcó y cómo marcó mis aprendizajes? Porque intentaba superarme, pero bueno, me costaba porque era una cuestión de tiempo lo mío. Eh, seguro. ¿Cómo me marcó? Había, Pero por eso digo, como docentes, podemos marcar para bien, para el lado positivo, o marcar para mal a nuestros exacto. alumnos. Sí, Justamente, sí, sí, como te dice por ahí el dicho, es la huella que dejamos en nuestros alumnos, claro, tal cual. mal Tal o cual, bien. Nidia, es. Ah, por supuesto, estamos hablando de que el error, según quien lo mire, está obstaculizando o está Exacto. Obtura. promoviendo. Claro, claro, ¿Eh? claro, sí, ¿Obturamos el aprendizaje sí, o o promovemos el promovemos, aprendizaje? Entonces, tal según cual. la persona que está enfrente y se haga cargo de ese error, es cómo lo va a resignificar para el alumno. De ahí la Tal cual. importancia de que el docente esté preparado para esto, porque esto no es así nomás, es estar preparado. Sí. Entonces, requiere de un trabajo previo. Me Fíjate parece que fantástica. Fíjate que estoy leyendo acá, Jackie nos Sí, dice, Jackie Elina Puig nos dice, el docente es el que posibilita el espacio de la duda y de la reflexión. Y vaya si no es cierto exactamente, esto, que Jackie. estamos favoreciendo Sí, al desarrollo del pensamiento crítico. Tanto claro, decimos, tanto mentamos en las planificaciones, que son hermosas plasmadas en papel. Vamos a generar pensamientos y el desarrollo del pensamiento crítico, pero a veces no fomentamos en nuestro trabajo no, esto. es verdad. Es verdad, eso es parte de la autorreflexión que tenemos que hacer los docentes Sí, y que a sí, veces nos cuesta mucho. ¿Eh? sí. Vos sabés que yo te venía escuchando y en todo este proceso hay una palabrita que no nombramos nunca y que me parece que es muy, muy importante, que se llama la heterogeneidad. Ah, bueno, Valorar la heterogeneidad, Nidia, que no la que habíamos viene justo nombrado lo que me hasta ahora, dijiste. no la habíamos No le hemos nombrado. nombrado hasta ahora, donde todos somos diferentes, habitamos espacios comunes, ¿sí? En donde la diferencia debería ser el punto de encuentro con el otro. No hay un otro que se constituya en soledad. El encuentro, si bien hoy no es presencial, porque no es posible por un periodo de pandemia, pero el encuentro sí se tiene que dar, aunque sea a través de la virtualidad. Vos fíjate el encuentro que estamos haciendo a través de la virtualidad. Sí, Y no sí, importa la edad que tengamos, chiquitos, medianos, grandes, todos nos podemos encontrar a través de la virtualidad y
tiene que estar presente algún tipo de encuentro. No hay que desaprovechar esta tecnología. Esto que nos está pasando hoy día tiene que ver con esto. El ser inclusivos nos permite trabajar de esta manera. La heterogeneidad es fundamental. Tal cual, y así nos posicionamos verdaderamente en una escuela inclusiva, en donde alojemos a todos los alumnos, con capacidades, diferentes o no, con problemas de aprendizajes, con hiperactividades, en donde hasta nosotros los docentes somos diferentes. Pero claro, Eh, entró una sala de maestros. Ahí vas a ver las diferencias de los crisoles que tenés. Y eso es respetarnos. Crisol de razas, sí, Claro. tal cual. Y sí, vos sabés que, viste que siempre nosotros por ahí pensamos, y yo ahora mientras estamos charlando voy pensando qué frase puedo utilizar para cerrar el encuentro, porque siempre Uy, la ya se nos dejamos, termina. sí, sí, porque incluso ya, sí, ya casi vamos llegando a la horita. Eh, pensaba para despedirnos, dejar esta frase de reflexión, Sí. una frase de Howard Hendricks que dice que la Ajá. enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Y es mortal esta frase, es mortal, Silencio, te digo que es silencio, es para reflexionarla y pensarla. tal A cual. ver, y sí, Nidia, tal cual, hoy más que nunca creo que tenemos que apelar al corazón, a la empatía, tanto de adultos como de niños, ojo, Sí, sí, para construir sujetos de aprendizajes en la diversidad. Pero tal sobre cual. todo debemos ser tolerantes y respetuosos en las diferencias. Y eso, Nidia, también se enseña. Sí, sí, Y lo sí, tenemos sí, que enseñar docentes y padres. tal cual. Por supuesto, Gaby, coincido plenamente. Coincido en que los docentes tenemos que internalizarlo a esto, muy bien internalizado, porque no solo enseñamos a convivir con la diversidad, sino también tenemos que practicarlo Sí, en nuestra vida de adultos, en nuestra vida social. No podemos claro que dar sí. aquello que no tenemos. Y si nosotros no tenemos empatía, que es sufrir con, la etimología de la Mm, palabra, es estar claro, al lado del otro que sufre o quien nos sí, necesita, sí. verdaderamente no vamos a poder enseñarle a nuestros alumnos eso. Yo siempre No, les digo a las alumnas del profesorado, chicas, no podemos dar aquello que no tenemos. Y si no tenemos exacto. empatía, no tenemos tolerancia, no tenemos respeto hacia el otro, que son palabras que en este momento decimos son palabras, no, no son palabras, son No son valores, demasiado de contenidos, claro, claro. valores que están desdibujándose hoy día en nuestra sociedad. Sí, Entonces, bienvenida a esta pandemia que nos posibilita replantearnos y reinventarnos como sí, docentes. Así exactamente, que Nidia. es apasionante, viste que nos apasionamos Podríamos seguir horas, sí, y hasta podríamos seguir horas lagrimeamos hablando. también. Y sí, porque Eh, uno ve todo lo que se está haciendo y que es muchísimo y que emociona, realmente, sí, porque con quien vos hablas se está trabajando muchísimo, muchísimo. sí, 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 Entonces es sí. rescatar eso, rescatarnos como docentes que estamos trabajando muchísimo, que nos estamos reinventando y bueno, dejar esto abierto para seguir pensándonos en esta hermosa profesión que nos atañe, que va más allá de enseñar un contenido. Ya se sabe que ser Sí, docente no es sí, enseñar un contenido, o al menos se debería saber. Así que bueno, Nidia, nos tenemos que ir despidiendo. Hasta la sí, próxima. como decía una poesía vieja, pero empezaba así, después no me acuerdo cómo sigue, educar es ponerle motor a la barca. Y bueno, en Ujú, esta barca estamos inmersos y navegando, y bueno, pongamos los motores en marcha. Queremos exactamente. Queremos agradecer a toda la gente que estuvo acompañándonos, porque evidentemente creo que es porque nos Sí. quieren, porque si no, no nos estarían acompañando. No, esto es una bromita, Nidia. pero Sí, esto es una bromita, pero muy, muy sentidos son sus mm, apreciaciones y todos los que nos sí, van diciendo, pero por sobre sí. todas las cosas también, como hicimos en el encuentro anterior, queremos agradecerles
a nuestras amistades del exterior que siguen despiertos y que vamos Sí, viendo por acá que están despiertos escuchándonos. Eh, gracias. Muchas gracias, gracias. Y les recordamos que en caso de no ver o querer recordar este encuentro o querer recomendarlo o querer Ujú. compartirlo, esta charla va a estar colgada desde esta noche en las cuentas de YouTube, Sí. como mi nombre Nidia Damario o psicóloga Gabriela Peppermans, y en Instagram Sí, como sí, arroba sí. Nidia Comte o arroba psicóloga Gabriela Peppermans. Así que los invitamos a seguirnos desde allí y en Ujú. 15 días, si no les parece imprudente, nos volvemos a encontrar nuevamente con otra temática que sea apasionante como esta. Los Seguro que sí, abrazamos, Nidia. los abrazamos con nuestro Gracias. corazón. Gracias por Gracias a todo. todos los que están ahí, gracias por tus aportes. Me encanta trabajar con vos, me encanta charlar con vos porque no es un trabajo, es algo Es un mágico. disfrute, Te es lo, lo que es un sí, disfrute. es un Gracias. disfrute, te lo agradezco de corazón, Nidia. Y bueno, ya nos vamos a estar reuniendo para seguir. Sí, Les sí. mandamos un beso enorme a todos y bueno, Un damos beso a por Sandra, finalizada Sandra la que está charla. saludando. Un Un beso beso. chiquitita, Sí, sí. un beso a todos los que están ahí. Sí, sí, Muchísimas realmente que gracias de corazón. son innombrables todos los que están. Gracias, gracias, gracias por el acompañamiento. Nos estamos Nidia, hablando. Chao. un abrazo Chao, virtual. Gaby. Te quiero mucho. Un beso grande. Yo Chao, también. chao, chao, Nos chao. vemos. Chao, chao. Besos, chao.